La dejaron en medio del desierto, frente a un hombre que todos temían. Ella satisfacía con una maleta vieja y el corazón destrozado. Pero aquel hombre silencioso, de manos curtidas por el sol, hizo algo que dejó a todos sin palabras. En el año de 1891, en una región árida y olvidada del norte de Sonora, existía un pequeño poblado llamado Valle Seco. No era más que un puñado de casas de adobe, una iglesia con el techo medio caído y un camino de tierra que conectaba con la ciudad más cercana, a 3 días de viaje en carreta. La gente de Valle Seco vivía del ganado y del maíz, pero sobre todo vivía de las apariencias, porque en ese pueblo lo que más importaba no era cuánto tenías, sino de dónde venías y con quién te juntabas. Y si tu piel era distinta o tu apellido sonaba raro, ya tenías medio pueblo en contra antes de abrir la boca. Ahí creció Lina Huanca, una joven de 20 años con el cabello negro como el ala de un cuervo y los ojos rasgados como los de su madre, una mujer que había llegado desde muy lejos, cruzando montañas y océanos, huyendo de una vida que nunca quiso contar. La madre de Lina se llamaba Midori y había llegado a México desde el otro lado del mar, sin hablar una sola palabra de español, con las manos llenas de callos y el alma llena de marcas que no se ven con los ojos. Se casó con un jornalero mexicano llamado Tomás Huanca, un hombre bueno, callado, que trabajaba de sol a sol sin quejarse jamás. Pero Tomás se fue de este mundo cuando Lina apenas tenía 7 años. Un mal del pecho se lo llevó en una madrugada de enero, mientras el viento silbaba entre los mezquites y la luna alumbraba la tierra como si quisiera despedirse también. Desde entonces, Lina y su madre quedaron solas. Y en Valle Seco, una mujer sola, extranjera, de rasgos distintos, era como una piedra que no encaja en ningún muro. La gente las miraba de reojo. Les hablaban con frases cortadas, como si temieran que el contacto con ellas trajera algún tipo de desgracia. Las vecinas no las invitaban a la fiesta del pueblo. Los comerciantes les cobraban el doble por la misma mercancía. Y en la misa de los domingos, el único banco que les quedaba era el del fondo, ese donde se sentaban las sombras. Midori soportó todo con una dignidad silenciosa, lavando ropa ajena, cosiendo vestidos, preparando remedios con hierbas que nadie más conocía. Pero el cuerpo también se cansa de cargar lo que el alma no puede soltar. Midori enfermó, no de manera repentina, sino de a poco, como una vela que va perdiendo su luz, sin que nadie se dé cuenta. Fue don Aurelio Montero, el hombre más influyente de Valle Seco, quien tomó la decisión que cambiaría la vida de Lina para siempre. Don Aurelio era dueño de casi todas las tierras del valle. Tenía bigotes gruesos, botas de cuero importado, y una voz que retumbaba como trueno cuando hablaba. La gente lo respetaba, pero no por admiración, sino por necesidad. Era él quien decidía quién trabajaba, quién comía y quién se quedaba sin nada. Nadie le llevaba la contraria. Nadie se atrevía a mirarlo de frente cuando hablaba. Don Aurelio miró a Lina como quien mira un problema que necesita resolverse antes de que empiece a molestar. «Esa muchacha no puede quedarse aquí sola», dijo una tarde frente al consejo del pueblo, compuesto por 5 hombres que asentían a todo lo que él decía como si fueran marionetas colgadas de hilos invisibles. Su madre ya no puede cuidarla, y aquí nadie va a hacerse cargo de una forastera. Las palabras cayeron como piedras en un pozo vacío. Nadie protestó. Nadie levantó la voz. Don Aurelio propuso algo que, según él, era un acto de generosidad. Enviar a Lina al desierto, a vivir con un hombre que habitaba solo en una tierra que nadie más quería. Un hombre conocido como Nahuel. Nahuel era un apache que vivía a 2 días de camino, al pie de unas colinas rojizas donde el viento arrastraba arena y silencio a partes iguales. Lo llamaban el solitario del cerro, aunque nadie lo conocía realmente. Se contaban historias sobre él, como se cuentan historias de fantasmas, sin pruebas, pero con mucho miedo. Decían que hablaba con los coyotes, que dormía al raso, sin techo, mirando las estrellas como si entendiera lo que decían, que sus manos eran enormes y su mirada tan profunda que podía ver lo que la gente escondía detrás de la sonrisa. Pero nadie en Valle Seco había cruzado más de 2 palabras con él. Lo habían visto en el mercado 1 o 2 veces al año, comprando sal y cuerda, siempre en silencio, siempre con los ojos bajos,
como si cargara un peso invisible sobre los hombros que lo inclinaba hacia la tierra. Don Aurelio lo había decidido. Y cuando don Aurelio decidía algo, no había vuelta atrás. Le dieron a Lina una maleta vieja de cuero, la misma que su madre había traído desde el otro lado del mundo. Adentro cabían pocas cosas: un vestido, un rebozo gastado, un peine de hueso que olía a las manos de Midori, y una carta que su madre escribió con las pocas fuerzas que le quedaban, en una mezcla de japonés y español que parecía un idioma inventado por el corazón. La tinta estaba corrida por las lágrimas. Lina no pudo leerla en ese momento. Solo apretó la maleta contra su pecho, como si fuera lo último que la ataba a todo lo que conocía. Lo único que le quedaba de un mundo que se estaba deshaciendo entre sus dedos. La mañana de su partida, el pueblo entero la observó desde las ventanas. Nadie salió a despedirla. Nadie le ofreció un abrazo, un pan, una palabra de aliento. Solo el viejo Crisanto, el campanero de la iglesia, un hombre de 80 años con las manos temblorosas y el corazón todavía firme, se atrevió a acercarse y ponerle la mano sobre la cabeza, sin decir nada, con los ojos llenos de agua. Ese gesto fue el único abrazo que Lina recibió. Subió a la carreta que la llevaría al desierto, apretando los labios para no llorar. No quería que la última imagen que el pueblo tuviera de ella fuera la de una muchacha rota. Quería irse entera, aunque por dentro, cada latido le dolía como si el corazón le latiera sobre espinas. El camino fue largo, polvoriento y cruel. El sol caía como un martillo sobre la tierra seca. Lina iba sentada en la parte trasera de la carreta, junto a costales de maíz que don Aurelio enviaba como pago a Nahuel por recibirla. Como si ella fuera una mercancía. Como si su vida pudiera tasarse en granos de maíz y sacos de harina. El carretero, un hombre flaco llamado Porfirio, no le dirigió la palabra en todo el trayecto. Solo cuando llegaron al pie de las colinas, cuando el sol ya pintaba el cielo de naranja y púrpura, señaló con la barbilla hacia una pequeña casa de madera en medio de la nada. «Ahí es», dijo Porfirio, y se fue sin esperar respuesta, como si tuviera prisa por alejarse de ese lugar. Lina bajó de la carreta con la maleta en las manos. El viento le revolvió el cabello y le llenó los ojos de arena. La casa era pequeña, con un techo de tablas y una cerca de palos mal clavados. Había un huerto diminuto con unas pocas plantas de calabaza y frijol, y una pala clavada en la tierra, como si alguien hubiera dejado el trabajo a medias para ir a recibir algo que no esperaba. Y entonces lo vio. Nahuel estaba de pie junto a la puerta, con los brazos a los costados, el sombrero en una mano y la pala en la otra. Era alto, de piel morena y curtida por el sol, con dos trenzas largas que le caían sobre el pecho. Sus ojos eran oscuros, profundos, y la miraban con una expresión que Lina no supo descifrar. No había amenaza en esa mirada. Tampoco había alegría. Solo había algo parecido a una pregunta silenciosa, como si él tampoco entendiera por qué el destino había decidido cruzar sus caminos en medio de esa tierra donde todo parecía terminar, pero donde, tal vez, algo estaba a punto de empezar. Lina se quedó de pie frente a la casa durante lo que pareció una eternidad. El viento del desierto le acariciaba el rostro con dedos calientes y ásperos, levantando remolinos de polvo a sus pies. Nahuel no se movió. No dio un paso hacia ella ni uno hacia atrás. Se quedó ahí, como una roca antigua que lleva siglos en el mismo lugar, observando el mundo cambiar sin cambiar él mismo. Fue Lina quien habló primero, aunque su voz salió tan delgada que casi se la llevó la brisa. «Me llamo Lina», dijo, apretando la maleta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Nahuel inclinó la cabeza apenas, un movimiento tan leve que podría haber sido solo el viento. Luego señaló la puerta de la casa con un gesto de la mano, como invitándola a pasar. No hubo palabras de bienvenida. No hubo sonrisas forzadas ni cortesías aprendidas. Solo ese gesto simple, directo, que decía más que 1000 discursos. «Entra. Aquí hay techo». El interior de la casa era austero pero no descuidado. El piso era de tierra apisonada, limpia y barrida con esmero. Había una mesa de madera con 2 sillas que parecían hechas a mano, con la madera lijada con paciencia, como si cada pasada hubiera sido un acto de meditación. En una esquina, un catre con una manta de lana gruesa, doblada con cuidado militar. En la otra esquina,
una repisa con frascos de barro, semillas de distintos colores, y hierbas secas colgadas del techo que perfumaban el aire con un aroma terroso y antiguo. Todo tenía un orden que hablaba de alguien que vivía solo, pero que no se había abandonado. Alguien que, en la soledad del desierto, había construido un mundo pequeño pero digno. Lina notó algo que le llamó la atención. Junto a la ventana, había un segundo catre, recién armado, con otra manta doblada encima. Nahuel lo había preparado antes de que ella llegara. Ese detalle le apretó el pecho de una manera que no esperaba. Esa primera noche, Lina no durmió. Se quedó acostada en el catre, mirando el techo de madera, escuchando los sonidos del desierto que entraban por las rendijas, el canto de los grillos, el aullido lejano de un coyote, el susurro constante del viento entre los arbustos de Gobernadora. Tenía los ojos abiertos, pero la mente estaba en otro lugar. Pensaba en su madre, en esa cama donde la dejó recostada, con los ojos cerrados y la respiración tan suave que parecía que ya no estaba ahí. Pensaba en Valle Seco, en las calles donde nunca la dejaron caminar tranquila, donde los niños le gritaban cosas por sus ojos rasgados y las mujeres cruzaban al otro lado cuando la veían pasar. Pensaba en todo lo que había perdido sin haberlo tenido nunca, y se preguntaba si el desierto era un castigo más, o si, de alguna forma que todavía no entendía, era otra cosa. Nahuel dormía en silencio al otro lado de la habitación, o eso parecía, porque en un momento, cuando Lina dejó escapar un sollozo que no pudo contener, escuchó que él se levantaba despacio. No encendió ninguna vela, no se acercó, solo fue hasta la puerta, la abrió y salió afuera. Minutos después, Lina escuchó el sonido de un fuego crepitando. Luego, el aroma de algo caliente, como un té de hierbas, se coló por la puerta entreabierta. Nahuel volvió a entrar con un tazón de barro humeante y lo dejó en el piso, junto al catre de Lina, sin decir una palabra. Después volvió a acostarse. No la miró. No le pidió que hablara. No le pidió que dejara de llorar. Solo le ofreció algo caliente en medio de la noche fría del desierto. Y ese gesto, tan pequeño y tan enorme al mismo tiempo, fue lo primero que hizo que algo dentro de Lina se aflojara, como un nudo que llevaba años apretado y que por fin empezaba a ceder. Los primeros días fueron de silencio, pero no un silencio incómodo, sino uno que tenía textura, como la tierra del desierto, que parece toda igual hasta que te agachas y descubres que está llena de matices, de grietas, de semillas escondidas esperando su momento. Nahuel se levantaba antes del amanecer, salía a trabajar la tierra de su pequeño huerto, cargaba agua desde un arroyo que corría entre las colinas y reparaba la cerca que el viento insistía en tumbar cada noche. Lina lo observaba desde la ventana, sin saber qué hacer, sin saber cuál era su lugar en esa casa que no era suya, junto a un hombre que no había pedido su compañía. Al tercer día, se armó de valor y salió. Se paró junto a Nahuel, que estaba cavando un surco nuevo para plantar calabaza, y le dijo con voz firme: «Quiero ayudar». Nahuel la miró un momento, luego sacó de su cinturón una bolsa de tela con semillas y se la puso en las manos. Así, sin instrucciones ni sermones, le enseñó lo primero que le enseñaría de muchas cosas, que en el desierto, todo empieza con una semilla y con la paciencia de esperar. Lo que Lina no sabía, y que iría descubriendo poco a poco como quien pela las capas de una cebolla, era que Nahuel también cargaba su propia historia. Los pobladores del norte lo evitaban no solo por ser distinto, sino porque arrastraba un pasado que él mismo había decidido dejar atrás. Nahuel había crecido en una comunidad apache que fue dispersada cuando él era adolescente. Su familia se fragmentó como una vasija de barro que cae contra la piedra. Cada pedazo se fue a un lugar distinto, y Nahuel se quedó con el recuerdo de una madre que cantaba canciones antiguas mientras molía semillas de mezquite, y de un padre que le enseñó a leer las estrellas y a escuchar lo que la tierra dice cuando uno se queda quieto el tiempo suficiente. Perdió todo eso en un tiempo que él no nombra, un tiempo que le dejó una marca honda en el pecho, como un río seco que recuerda el agua que alguna vez lo llenó. Eligió la soledad no por amargura, sino porque no encontró otro lugar donde el mundo no le exigiera ser lo que no era. El desierto no le pedía nada, y por eso se quedó. Pero la presencia de Lina
empezó a cambiar algo en la rutina de Nahuel, algo tan sutil que ni él mismo lo notó al principio. Empezó a preparar el desayuno para 2 en lugar de 1. Empezó a dejar la puerta abierta para que entrara la luz de la mañana, porque notó que ella sonreía cuando el sol le tocaba el rostro. Empezó a hablar. No mucho. 1 o 2 frases al día. Hoy habrá viento del sur. Esas nubes traen agua. La calabaza ya tiene flor. Frases cortas, simples, como las piedras lisas del arroyo, pero que Lina recogía y guardaba en su interior como si fueran tesoros, porque cada palabra de Nahuel era un acto de confianza. Cada frase era una puerta que él abría un poco más hacia un lugar donde había guardado su humanidad durante años. Una tarde, mientras regresaban del arroyo cargando cántaros de agua, Lina tropezó con una raíz y el cántaro se le cayó, rompiéndose en pedazos y derramando toda el agua sobre la tierra seca. Lina se quedó mirando los pedazos de barro, y algo en esa imagen le recordó todo lo que se había roto en su vida, su familia, su hogar, su lugar en el mundo. Los ojos se le llenaron de lágrimas y se agachó para recoger los trozos, como si pudiera armarlos de nuevo. Nahuel se detuvo, dejó su cántaro en el suelo con cuidado y se agachó junto a ella. No recogió los pedazos. En cambio, tomó un puñado de tierra mojada y la apretó entre sus manos. «La tierra que se moja no se pierde», dijo con voz grave y serena. «Se vuelve barro, y con barro se hacen cosas nuevas». Lina lo miró a los ojos por primera vez de verdad desde que había llegado, y en esos ojos oscuros y profundos no vio compasión ni lástima. Vio algo que no había visto en ningún otro rostro en toda su vida: reconocimiento. Como si Nahuel supiera exactamente lo que era sentirse roto, y aún así seguir de pie en medio del desierto. Esa noche, Nahuel hizo algo que nunca había hecho desde que vivía solo. Se sentó frente al fuego, afuera de la casa, bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía que alguien había derramado harina sobre terciopelo negro, y empezó a moldear barro con las manos. Lina se sentó a su lado, en silencio, y lo observó trabajar. Las manos de Nahuel eran grandes y fuertes, manos que habían cavado la tierra, cargado piedras y construido paredes. Pero en ese momento se movían con una delicadeza inesperada, dándole forma al barro, como si estuviera acariciando algo frágil y valioso. Cuando terminó, dejó un pequeño cuenco junto al fuego para que se secara con el calor de las brasas. No era perfecto. Tenía irregularidades, marcas de dedos, asimetrías, pero era nuevo, era completo, y estaba hecho con las manos de alguien que entendía que las cosas rotas no están condenadas a quedarse así para siempre. Lina miró el cuenco y supo que ese gesto era más que un acto práctico, era un mensaje, una promesa silenciosa que se hizo entre 2 personas que el mundo había tratado de olvidar, pero que se negaban a desaparecer de la faz de esa tierra que tanto les había quitado, y que ahora, lentamente, empezaba a devolverles algo. Las semanas pasaron con la cadencia lenta del desierto, donde los días no se cuentan con calendarios, sino con lluvias, cosechas y amaneceres. Lina aprendió a leer la tierra como Nahuel se la enseñó, con las manos, con los pies descalzos, con la paciencia de quien sabe que nada verdadero crece deprisa. Aprendió a distinguir las nubes que traen agua de las que solo traen viento. Aprendió que las raíces del mezquite buscan agua a 20 metros bajo el suelo, y que si una planta puede tener esa fe ciega en lo que no ve, una persona también puede. Nahuel, por su parte, fue descubriendo en Lina algo que no había encontrado en ningún otro ser humano: compañía sin exigencia. Lina no le pedía que hablara más de lo necesario, no le pedía que explicara su pasado ni que justificara su forma de vivir. Se sentaba junto a él frente al fuego, en las tardes, y el silencio entre los dos se sentía como una conversación completa. A veces Nahuel señalaba una constelación y le contaba su nombre en lengua apache, y Lina lo repetía con cuidado, como quien aprende una oración sagrada. Otras veces era Lina quien hablaba, contándole fragmentos de la vida de su madre, de los remedios que preparaba, de las canciones que tarareaba en un idioma que Lina nunca aprendió del todo, pero que llevaba grabado en algún lugar profundo del pecho. Pero la calma del desierto tenía los días contados, porque las noticias, en esos tiempos, viajaban despacio, pero llegaban lejos.
Un arriero que pasó por las colinas rumbo al sur se detuvo a llenar su cantimplora en el arroyo y vio a Lina tendiendo ropa junto a la casa de Nahuel. Esa imagen, la de una joven de rasgos orientales viviendo con un apache en el desierto, le pareció tan extraña que no pudo guardársela. La contó en la primera cantina que encontró, y de esa cantina saltó a otra, y de ahí a un mercado, y del mercado a los oídos de doña Carmela Ríos, la esposa de don Aurelio, una mujer de labios apretados y juicios todavía más apretados. Doña Carmela era el tipo de persona que confundía la crueldad con la moral. Se vestía de negro los domingos, rezaba el rosario 3 veces al día y jamás perdonaba un error ajeno. Cuando escuchó que Lina y Nahuel estaban viviendo juntos, su reacción fue inmediata. Reunió a las mujeres del pueblo en el atrio de la iglesia y con voz afilada como cuchillo de cocina, declaró que aquello era una deshonra para Valle Seco, que esa muchacha, a la que ellos habían tenido la bondad de enviar al desierto, estaba manchando el nombre del pueblo al convivir con un hombre sin la bendición de nadie. Lo que doña Carmela no mencionó, porque no le convenía, era que había sido su propio esposo quien había tomado esa decisión. Lo que tampoco mencionó era que a ella le molestaba, en el fondo, algo más profundo que la convivencia. Le molestaba que Lina, esa muchacha que todos habían descartado como un trapo viejo, pudiera estar encontrando algo parecido a la paz. Porque doña Carmela, con todas sus joyas y su casa grande y sus sirvientas, no tenía paz. Dormía sola en una cama enorme mientras don Aurelio pasaba las noches en la cantina. Y esa amargura, que no podía nombrar, la convertía en veneno que necesitaba derramar sobre alguien. Envió a un mensajero a las colinas con una carta sellada, dirigida a Nahuel. La carta decía, con palabras frías y formales, que la presencia de Lina en su casa era inapropiada y que debía devolverla al pueblo de inmediato para que fuera reubicada en un hospicio de la ciudad. Nahuel recibió la carta en silencio. La leyó despacio, porque las letras en español todavía le costaban trabajo, moviendo los labios sin hacer ruido. Lina lo observó desde la puerta del huerto, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de miedo, porque reconoció el sello de los Montero en el papel. Nahuel dobló la carta, la guardó en su bolsillo y siguió trabajando como si nada hubiera pasado. No le dijo a Lina lo que decía, no le dijo que querían llevársela. Esa noche, cuando el fuego crepitaba afuera y las estrellas cubrían el cielo como un manto bordado, Nahuel habló más de lo que había hablado en todos los meses que llevaban juntos. Le contó que cuando era joven, le quitaron todo lo que amaba, que aprendió que hay 2 formas de responder cuando el mundo quiere quitarte algo, con rabia o con raíces, que la rabia se apaga sola, pero las raíces sostienen lo que importa aunque venga la tormenta más fuerte. Lina lo escuchó con los ojos brillantes, sin interrumpir, sintiendo que cada palabra de Nahuel era un hilo que iba cosiendo algo roto dentro de ella. Cuando él terminó de hablar, se quedaron en silencio un rato largo, mirando el fuego. Lina extendió la mano y la puso sobre la tierra, junto a la mano de Nahuel, sin tocarlo, pero tan cerca que ambos podían sentir el calor del otro. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero en ese desierto donde todo se mide en gestos y silencios, fue como una declaración que no necesitó palabras. Nahuel miró la mano de Lina junto a la suya, y por primera vez en muchos años, la línea dura de su mandíbula se suavizó. No sonrió, pero sus ojos, esos ojos que cargaban tanto peso, brillaron de una forma distinta, como si dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo dormido, hubiera despertado con la suavidad de un amanecer. La respuesta de Nahuel a doña Carmela llegó 3 días después, no en forma de carta, sino en forma de silencio. El mensajero regresó a Valle Seco con las manos vacías. Nahuel no le había dado respuesta escrita, no le había dado excusa ni explicación. Simplemente lo había recibido en la puerta. Le había ofrecido un vaso de agua para el camino de regreso y lo había despedido con un gesto de la mano. El mensajero, un muchacho llamado Fermín que apenas tenía 17 años, le contó a doña Carmela lo que vio en las colinas. Una casa limpia, un huerto creciendo, una joven que sonreía mientras tendía la ropa, y un hombre que trabajaba la tierra con la misma dedicación con la que otros hombres rezan. Doña Carmela apretó los dientes y no dijo nada,
pero su silencio era más ruidoso que cualquier grito. Mientras el pueblo hervía en murmullos, algo inesperado ocurrió en la casa de las colinas. Lina encontró la carta de su madre. La había guardado en el fondo de la maleta el día que llegó, y desde entonces no había tenido el valor de abrirla. Pero esa mañana, mientras sacudía la manta de su catre, la maleta se volcó y el sobre cayó al piso, como si llevara meses esperando ese momento exacto para aparecer. Lina lo recogió con manos temblorosas. Se sentó en la silla junto a la ventana, donde la luz entraba limpia y dorada, y abrió el sobre con el cuidado de quien abre algo sagrado. La carta estaba escrita en la letra temblorosa de Midori, mitad en español, mitad en japonés, con manchas de tinta corrida que parecían lágrimas secas. Lina leyó despacio, descifrando cada palabra como quien descifra un mapa hacia un tesoro escondido. Su madre le contaba cosas que nunca le había dicho en voz alta. Le contaba que había llegado a México huyendo de un compromiso arreglado que le habían impuesto en su tierra natal, que cruzó el océano con nada más que una bolsa de tela y una determinación que le ardía en el pecho como una brasa que se niega a apagarse. Le contaba que conoció a Tomás en un mercado de Guaymas, que él fue el primer hombre que la miró a los ojos sin juzgar de dónde venía ni cómo lucía, que se enamoró de su bondad antes que de cualquier otra cosa. Pero había algo más en la carta, algo que Lina no esperaba. Midori le revelaba que antes de llegar a México, había aprendido el arte de la cerámica tradicional en su pueblo natal, que sus manos sabían crear belleza a partir del barro, que conocía técnicas antiguas para coser piezas con fuego y ceniza que las hacían resistentes como la piedra y hermosas como la porcelana. Nunca había practicado ese oficio en Valle Seco, porque nadie se lo pidió, porque nadie vio en ella más que una extranjera que lavaba ropa. Pero le pedía a Lina que no dejara morir ese conocimiento, que lo llevara consigo como una semilla invisible, y que cuando encontrara tierra fértil y manos dispuestas a ayudarla, lo hiciera florecer. Lina terminó de leer la carta con el rostro bañado en lágrimas silenciosas. Miró el cuenco de barro que Nahuel había moldeado aquella noche junto al fuego, el que todavía estaba sobre la repisa, irregular y hermoso en su imperfección, y sintió que el destino tenía un sentido del humor extraño y maravilloso a la vez, porque ahí estaba, en medio del desierto, junto a un hombre que trabajaba el barro con las manos, leyendo las palabras de una madre que le pedía exactamente eso, crear belleza a partir de la tierra. Esa tarde, Lina le mostró la carta a Nahuel. No toda, solo la parte donde Midori hablaba del barro y la cerámica. Nahuel escuchó con atención, mirando las letras que no entendía, pero sintiendo el peso de lo que significaban. Cuando Lina terminó de traducirle, él se quedó quieto un momento largo. Luego se levantó, fue hasta el arroyo, y regresó con un bulto de arcilla rojiza envuelto en un trapo húmedo. Lo puso sobre la mesa, frente a Lina, y dijo 4 palabras que ella guardaría para siempre. Enséñame lo que sabes. Nadie en Valle Seco, nadie en todo el norte de Sonora, podía imaginar lo que esas 4 palabras iban a desencadenar. Porque cuando 2 personas que el mundo ha rechazado unen sus saberes, sus historias y sus manos, lo que nace de ahí no es solo un oficio, es una respuesta silenciosa, digna y poderosa, que no necesita gritos para hacerse escuchar. Y esa respuesta estaba a punto de llegar a Valle Seco de la forma menos esperada. Durante semanas, Lina y Nahuel trabajaron juntos el barro como si estuvieran aprendiendo un idioma nuevo que solo ellos 2 podían hablar. Lina rescató de su memoria los movimientos que había visto hacer a su madre cuando era niña, la forma de amasar la arcilla para sacarle el aire, la manera de girar las manos para que las paredes del cuenco subieran parejas, el truco de alisar con una piedra de río para darle brillo antes de la cocción. Nahuel aportó lo que la tierra le había enseñado en años de soledad. Sabía exactamente dónde encontrar la mejor arcilla, qué tipo de leña producía el fuego más parejo, cómo construir un horno de piedra y barro que mantuviera el calor durante horas sin quemar las piezas. Entre los 2, sin proponérselo, crearon algo que no existía en ningún otro lugar del norte de Sonora. Una cerámica que mezclaba la delicadeza de las técnicas orientales con la fuerza de los materiales del desierto. Las piezas tenían un color rojizo profundo, con vetas doradas que aparecían durante la cocción
como venas de luz dentro de la tierra. Eran hermosas de una manera que no se podía explicar con palabras. Había que tocarlas para entender. Había que sostenerlas entre las manos para sentir que algo sagrado había pasado por ahí. La primera vez que Nahuel llevó algunas piezas al mercado de un pueblo vecino llamado Tres Cruces, las colocó sobre un trapo en el suelo, sin decir nada, sin anunciarlas, sin ponerles precio. Una mujer se acercó, tomó un cuenco entre las manos y se quedó mirándolo como si estuviera viendo algo que reconocía pero que no podía nombrar. ¿Quién hizo esto?, preguntó con la voz suave. Nahuel contestó sin dudar. Lo hicimos juntos, ella y yo. Esa mujer compró 3 piezas. Al día siguiente volvió con su hermana. La hermana volvió con una vecina. Y en menos de un mes, la cerámica de las colinas empezó a recorrer los mercados del norte como un rumor hermoso que la gente quería tener entre sus manos. La noticia llegó a Valle Seco como llegan todas las noticias que nadie quiere escuchar. Por la puerta de atrás, en voz baja, pero imposible de ignorar. Los comerciantes del pueblo empezaron a oír hablar de unas piezas extraordinarias que venían del desierto, hechas por un apache y una joven de ojos rasgados. La gente pagaba bien por ellas. Los viajeros las llevaban a ciudades lejanas. Un comerciante de Hermosillo hizo el viaje hasta las colinas para encargar un lote completo para su tienda de la capital. Doña Carmela, cuando se enteró, sintió que algo se le revolvía por dentro, algo amargo que no pudo disimular ni con 3 rosarios seguidos. Porque lo que más le molestaba no era que Lina tuviera éxito. Lo que le molestaba era que ese éxito demostraba, sin necesidad de decirlo, que el pueblo entero se había equivocado. Don Aurelio, por su parte, reaccionó como reaccionan los hombres que solo entienden el mundo en términos de posesión. Envió un representante a las colinas con una propuesta. Quería comprar toda la producción de cerámica a un precio fijo y revenderla bajo su propio nombre. El representante llegó con un contrato escrito y una sonrisa ensayada. Nahuel lo recibió con cortesía. Le ofreció agua. Lo escuchó con paciencia. Cuando el hombre terminó de hablar, Nahuel le devolvió el contrato sin firmarlo y le dijo algo que el representante repitió por todo Valle Seco durante semanas, porque no podía sacárselo de la cabeza. La tierra no se deja poner nombre ajeno. Lo que nace de estas manos lleva nuestra historia adentro, y eso no se vende ni se presta. La respuesta de Nahuel recorrió el pueblo como un viento que sacude las puertas. Algunos se rieron, otros se indignaron, pero hubo quienes sintieron algo distinto, algo parecido a la admiración que se siente cuando alguien hace lo que uno no se atreve. El viejo Crisanto, el campanero que había puesto la mano sobre la cabeza de Lina el día de su partida, fue el primero en actuar. Con sus 80 años y sus manos temblorosas, caminó 3 días hasta las colinas para ver con sus propios ojos lo que todos murmuraban. Cuando llegó, Lina lo vio aparecer entre los arbustos de Gobernadora, como una aparición del pasado, flaco, polvoriento, con el sombrero comido por el sol. Corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que sorprendió al viejo. Crisanto se quedó 2 días. Vio el huerto que habían levantado juntos, el horno de cerámica humeando al atardecer, las piezas secándose al sol como frutos de la tierra. Vio a Nahuel y a Lina trabajando lado a lado, en un silencio que hablaba más que cualquier conversación. Y cuando se fue, llevó consigo un cuenco rojizo con vetas doradas que puso en el altar de la iglesia de Valle Seco, junto a las velas y las flores, sin pedir permiso a nadie. La gente del pueblo vio ese cuenco cada domingo durante la misa. Al principio nadie dijo nada, pero el cuenco estaba ahí, hermoso e innegable, hecho por las manos de 2 personas que el pueblo había descartado. Y cada domingo que pasaba, ese cuenco silencioso hacía algo que ningún sermón ni ningún discurso hubiera logrado: recordarles que se habían equivocado, que habían mirado a Lina y habían visto solo lo que sus prejuicios les permitían ver, que habían mirado a Nahuel y solo habían visto los cuentos que ellos mismos inventaron, y que mientras ellos juzgaban y murmuraban, esas 2 personas estaban en el desierto, construyendo algo verdadero con las manos desnudas y el corazón abierto. Un año después de la partida de Lina, llegó a las colinas una carta que no venía de Valle Seco. Venía de Hermosillo, firmada por un artesano reconocido que había visto las piezas en una tienda de la capital. El hombre expresaba su admiración
y los invitaba a exponer su trabajo en una feria de artesanías que reunía creadores de todo el país. Lina leyó la carta en voz alta, sentada junto a Nahuel frente al fuego, y cuando terminó, lo miró con los ojos brillantes. Nahuel asintió despacio, con esa calma que Lina ya conocía tan bien, esa calma que no era indiferencia, sino profundidad. Irían juntos. Pero antes de partir hacia Hermosillo, Lina hizo algo que llevaba meses queriendo hacer. Tomó un trozo de la mejor arcilla, la más fina, la más rojiza, y moldeó con sus propias manos un jarrón pequeño. Lo decoró con los símbolos que recordaba de los bordados de su madre y con los patrones geométricos que Nahuel le había enseñado de la tradición apache. Cuando el jarrón salió del horno, era la pieza más hermosa que habían creado. Lina lo envolvió en un trapo limpio y caminó sola hasta Valle Seco. Llegó al pueblo un martes al mediodía, con el sol en lo alto y las calles medio vacías por el calor. La gente que la vio pasar se detuvo en seco. La muchacha flaca y asustada que se había ido con una maleta vieja, regresaba caminando derecha, con la piel bronceada por el sol del desierto, las manos fuertes y los ojos serenos. No venía con rabia. No venía a reclamar nada. Fue directamente a la casa donde su madre había vivido, esa casa pequeña de adobe al borde del pueblo que ahora estaba vacía. Entró, dejó el jarrón sobre la mesa donde Midori solía coser, y se quedó un momento en silencio, respirando el aire que todavía olía a las hierbas de su madre. Luego sacó del bolsillo la carta que Midori le había escrito, ya arrugada y suavizada por tantas lecturas, y la puso dentro del jarrón, como una semilla dentro de la tierra. Cuando salió de la casa, doña Carmela estaba parada en la calle, mirándola con los labios apretados. Las dos mujeres se quedaron frente a frente, en silencio, durante un momento que pareció eterno. Lina no bajó la mirada. Tampoco la desafió. Solo la miró con la misma serenidad que había aprendido de Nahuel. Esa serenidad que viene de saber quién eres aunque el mundo entero diga lo contrario. Doña Carmela abrió la boca como para decir algo, pero ninguna palabra salió. Porque no hay palabras que puedan contra alguien que ya no necesita tu aprobación para sentirse completa. Lina regresó a las colinas antes del anochecer. Nahuel la esperaba sentado junto a la puerta, con 2 tazones de té de hierbas, como aquella primera noche. Lina se sentó a su lado y por primera vez en su vida sintió que no le faltaba nada, que todo lo que había perdido la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Miró el desierto que se extendía frente a ellos, infinito y callado, pintado de naranjas y morados por el atardecer, y entendió algo que su madre había intentado decirle en esa carta, que la belleza no se encuentra en los lugares donde todo es fácil, sino en los lugares donde tuviste que cavar hondo para encontrar agua. Que la dignidad no te la da un pueblo, ni te la quita un apellido. La dignidad es como el barro. Nace de la tierra, se moldea con las manos y se endurece con el fuego. Nahuel extendió su mano y, por primera vez, tomó la de Lina. No con fuerza, sino con la misma delicadeza con que moldeaba el barro. Lina apretó sus dedos entre los suyos y cerró los ojos. El viento del desierto les acarició el rostro como una bendición antigua, y en ese rincón olvidado del mundo, donde nadie había apostado nada por ellos, 2 personas que lo habían perdido todo descubrieron la verdad más simple y más poderosa que existe, que cuando el mundo te quita todo, lo único que necesitas es alguien que se siente a tu lado en silencio y te ayude a construir de nuevo, con barro, con paciencia, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de luz.